las razones por las cuales en el nuevo plan de estudio la disciplina didáctica de la lengua española y la literatura se eleva al rango de disciplina principal integradora. Por supuesto, ustedes podrán seguir pensando, reflexionando al respecto para ofrecer otras tantas razones no dichas por mí que nos permiten sustentar ese carácter nuevo que le hemos dado a la disciplina al elevarla a ese rango, el de disciplina principal integradora de la carrera. A partir de ahora entonces nos vamos a dedicar a reflexionar sobre nuevos y viejos problemas que enfrenta hoy la enseñanza de la literatura, no solo en Cuba, sino en muchos países de Hispanoamérica. Respecto a esto yo he pensado lo siguiente: ¿qué nuevo decir, qué aportar que ya no haya sido dicho anteriormente respecto a la enseñanza de la literatura en Cuba y en términos generales en el mundo? Sin embargo, creo también que cuando nos hacemos esta pregunta, también debemos pensar en que las cosas cada vez que son nuevamente dichas, pues pueden arrojar nuevas luces sobre el problema que se dilucida. En tal sentido, la relación literatura-escuela, la relación literatura-enseñanza siempre ha sido una relación conflictiva. Tradicionalmente el estudio del texto literario ha sido uno de los grandes pilares que han acompañado la enseñanza de la lengua. Pensemos que en el nivel primario la literatura no se estudia como ella misma, en sí misma, per se, pero la literatura acompaña la enseñanza de la lengua, acompaña la adquisición del sistema, acompaña la enseñanza de la lectura. Y a lo largo de la tradición en la enseñanza de la literatura, el texto literario ha sido tomado como modelo de lengua, desde dos perspectivas, desde dos vertientes básicas. Proponerlo como enunciado paradigmático para la reflexión sintáctica y gramatical, y proponerlo además como modelo de lengua para el aprendizaje de la comprensión y la construcción o redacción de los propios textos del alumno. La literatura se ha visto entonces desde esta perspectiva como el sistema de sistemas, y en ese sentido, a mi modo de ver, se han confundido tres ámbitos, tres prácticas, tres funciones importantes que se desarrollan al abordar la enseñanza de la comunicación en general en la escuela. Esas tres dimensiones o ámbitos o prácticas son el instrumental, el expresivo y el artístico. ¿Cuál de esas prácticas debe ser esencial en la enseñanza de lengua y literatura en la escuela? Por supuesto, la dimensión instrumental del aprendizaje de la lengua y la literatura es básica y esencial, porque es la que garantiza en alguna medida el que el estudiante pueda hablar, pueda escribir, pueda leer y comprender los diferentes discursos disciplinares a los que se enfrenta al estudiar no solamente español literatura, sino cualquiera de las asignaturas que se imparten en la escuela, cualquiera de las disciplinas que debe estudiar en su vida universitaria. La dimensión expresiva también es básica, importante que la escuela la atienda, porque está referida a la emisión de opiniones, a la emisión de juicios personales y sobre todo a la expresión de los afectos, de las emociones. Si el centro de toda la educación es el ser humano, y ese ser humano vive en colectividad y necesita establecer intercambios comunicativos con el otro y con los otros, pues indiscutiblemente que la dimensión expresiva de la lengua y la literatura resultan ser básicas para la escuela. Sin embargo, la dimensión artística, que está referida a la índole particularmente estética del lenguaje y de la literatura, ha tendido a veces a confundir. Y en esto habría que recordar a ese didacta español, Carlos Lomas, que nos dice, y estoy de acuerdo con él, en que si en los fines de la educación lingüística
casi todos estamos de acuerdo y hay consenso, porque sabemos que ese fin está dirigido al logro de emisores, de receptores, de comunicadores eficientes. Respecto a los fines de la educación literaria, no siempre hemos estado de acuerdo todos, no siempre hay consenso. Unos creen que solo la literatura debe enseñarse en la escuela de cara al desarrollo de las habilidades comprensivas de lectura, y otros también la ven de cara a las habilidades expresivas y por lo tanto en función de la redacción o construcción de los propios textos que los alumnos escriben. También la historia de la enseñanza de la literatura transita por una tradición y en ella, desde la antigüedad, esta enseñanza ha obedecido a tres grandes paradigmas. Bien sea el paradigma clásico humanista, basado en el estudio y en la imitación de los clásicos antiguos, y diríamos hoy también, y de los modernos, como modelos a imitar; el paradigma histórico positivista, que se apoya en el estudio de la literatura a lo largo de su evolución y por lo tanto obedece a un orden cronológico en el que se estudian movimientos, autores, géneros, obras, y a uno estético caracterizado por el estudio de las técnicas de interpretación y de lectura de la obra literaria. Tendríamos que quizás hablar en los últimos años del siglo XX para acá, en que también habría un paradigma lingüístico que de alguna manera ha hegemonizado la enseñanza de la literatura. Sin embargo, esta enseñanza indiscutiblemente se torna muy conflictiva. ¿Qué fines, qué objetivos perseguir entonces con la enseñanza de la literatura? ¿Qué literatura seleccionar? ¿La clásica, la moderna, la literatura infantil y juvenil? ¿Qué géneros vamos a privilegiar? ¿Épico, lírico, dramático solamente? ¿Qué autores y obras vamos a estudiar? ¿Qué espacio debe tener en el estudio de la literatura los contenidos referidos a la teoría, a la crítica, a la historia de la literatura? Se hace evidentemente muy conflictiva la enseñanza de la literatura en la escuela. Y esas preguntas: ¿qué enseñar? ¿Por qué? ¿Para qué leer? ¿Desde dónde leer? ¿Qué obras debemos llevar a nuestros estudiantes? ¿Cómo relacionar la formación del gusto estético y literario con las características psicológicas de cada una de las edades? ¿Cómo no renunciar a la lectura de los clásicos? Me lleva a precisar los que considero hoy algunos problemas básicos, generales, frecuentes, esenciales en la enseñanza de la literatura. Me detendré entonces en un primer problema. Ese primer problema está referido a la pérdida de la identidad de la literatura como asignatura escolar y a la sistemática reducción de los contenidos dedicados a los estudios literarios, lo que está, a mi modo de ver, estrechamente vinculado con la llamada crisis de las humanidades, con la llamada crisis de valores, con la llamada crisis de la literatura y de la lectura en el mundo actual, y con la falta de seducción, de atractivo con que se han diseñado los programas de estudio y con que se enfrenta la enseñanza de la literatura en la escuela. Ya Ernesto García Alzola, en Lengua y Literatura, nos hablaba de alguna manera de esta problemática y planteaba que la literatura debía plantearse primero su utilidad y después la posibilidad de ser apropiada por los estudiantes. Decía Alzola que los métodos tradicionales han conducido a resultados contraproducentes. La falta de simpatía de los alumnos por una materia de suyo interesante,
viejos criterios que presidían la elaboración de los programas, tales como el ordenamiento estrictamente cronológico de los contenidos y la secuencia rígida al ir de lo clásico antiguo a lo actual y moderno, con la supuesta justificación de aclarar la evolución del gusto, el surgimiento de tendencias y de escuelas y el papel de las influencias nacionales y personales, han sido barridos por nuevos enfoques. Evidentemente, tres maneras ha habido de organizar los contenidos literarios al diseñar los programas. Uno ha sido el histórico cronológico, otro ha sido el de los géneros literarios y otro ha sido, según el propio Alzola, y en ese libro pone suficientes ejemplos, el ordenamiento a partir de temáticas, de temas como el amor, la muerte, la vejez, la felicidad, en fin, que pueden servir de núcleos generadores de lectura de diferentes obras a lo largo de la historia. Alzola también decía que el clamor de los profesores de todo el mundo reclama la revitalización de esta enseñanza, que por lo menos debe capacitar al alumno para continuar leyendo más allá de los límites estrechos del aula y de la escuela. El escritor Eliseo Diego, en un libro que se llama Flechas en vuelo, ensayos selectos, también toca otra arista de este problema, el problema de la literatura y de que la literatura se resiste a pedagogizarse. Decía en ese libro Eliseo Diego, pero ¿cómo convertir en disciplina escolar lo que es ante todo experiencia y disfrute? Experiencia y disfrute en su dimensión idiomática. Y más adelante planteaba, ¿qué sería entonces más importante, la información literaria o la experiencia de la literatura? No creo yo, decía Eliseo Diego, que quepan vacilaciones en la respuesta. Evidentemente la enseñanza de la literatura también ha estado en esa relación conflictiva entre la teoría literaria que es necesario dar al alumno para que la aprenda y pueda operar con ella, y también la necesidad de instaurar prácticas reales, vividas de lectura en el aula, que le permitan al alumno adquirir una experiencia no solo intelectual, sino de disfrute y goce de la obra literaria que lee. Todorov también nos plantea, debemos estudiar antes que nada los métodos de análisis que luego ilustraremos con la ayuda de las obras diversas, o debemos estudiar las obras esenciales utilizando los métodos más diversos. Evidentemente, este formalista da como respuesta la segunda opción. Debemos estudiar las obras a partir de diferentes métodos, y ahí también está situando un problema básico para la enseñanza de la literatura que tiene mucho que ver con los métodos de análisis literario y la necesidad de un acercamiento plural desde diversas aristas a la obra que leemos, al texto que leemos. Todo esto trae como consecuencia que se plantee un problema. La literatura debe enseñarse en función de la lengua, fusionada a los estudios de lengua o a los estudios de historia, o debía tener identidad propia como asignatura escolar. Yo creo que si en la primaria y en la secundaria la literatura debe estar al servicio de la lengua debe ir primero, y dentro de la diversidad textual una más puede ser la literatura. Lo cierto es, en mi opinión, que a partir del bachillerato o preuniversitario la literatura debía tener identidad propia como materia escolar. Recordemos también a Camilo Enríquez Ureña y a Juan Marinello, cuando en la mesa redonda sobre la enseñanza de la literatura en el año 60 planteaba Juan Marinello, entre nosotros los cubanos por determinados defectos hemos unido y hemos fundido los estudios de lengua y de literatura. Sin embargo,
estos estudios deben caminar separados. El propio Juan Marinello planteaba que hemos puesto en las cabezas nada robustas de los profesores dos áreas que no deben estar unidas. Los estudios de lengua, que son estudios científicos que implican el dominio de las estructuras gramaticales, sintácticas, lingüísticas para poder comprender y expresarnos mejor, y los estudios de literatura, que son en última instancia un ancho proceso de lectura y de lectura en vinculación con los contextos culturales, históricos y sociales. Para Juan Marinello, por tanto, la enseñanza de la lengua y de la literatura debían correr paralelas. Y actualmente, en una entrevista que se le hizo a Darío Villanueva, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española cuando estuvo en Cuba, reitero, en una entrevista que se le hizo, pues él respondió: creo que aunque están muy próximas porque la literatura es una manifestación de la lengua y la literatura y la lengua deben enseñarse por separado, porque tienen suficiente liderazgo para eso. Yendo juntas, inevitablemente una de ellas saldrá perdiendo. Y aunque yo soy profesor de literatura, creo que la lengua va por delante. La enseñanza de la lengua tiene que ir al principio y con la máxima intensidad. Pero creo que la formación en literatura es extraordinariamente rentable, porque la literatura, en primer lugar, ayuda a conocer mejor la lengua, a utilizarla mejor e informa sobre muchas otras cosas. Es una gran escuela de humanismo y educa el sentido estético de las personas. Hasta aquí ese primer problema que está referido a la enseñanza de la literatura como asignatura independiente, la pérdida de espacio en los currículos escolares de esta materia y de los contenidos literarios que son objeto de estudio en los niveles de secundaria y preuniversitario.